Imagina estar atrapado en mitad del Atlántico sobre unos tablones de madera amarrados a toda prisa. Tienes a tu alrededor a 147 personas. No hay agua dulce, no hay brújula. Tu ración diaria es una sola galleta de barco aplastada en un trago de vino. Para la segunda noche, la mitad de tus compañeros ha muerto asesinada a machetazos en un motín salvaje. Para el cuarto día, el hambre es tan insoportable que miras los cadáveres que flotan a tus pies y tomas la decisión más oscura de tu vida. Sacas un cuchillo, cortas la carne de los caídos en tiras y te la comes para no morir. Esto no es el argumento de una película de terror de Hollywood. Esto pasó de verdad en el año 1816. Y lo más perturbador es que, 3 años después, un pintor de solo 27 años, llamado Théodore Géricault, decidió recrear este infierno en un cuadro gigantesco. Pero para lograr el máximo realismo, hizo algo que horrorizó a París. Convirtió su propio estudio de pintura en una morgue humana. Alquiló miembros amputados de los hospitales y dibujó cabezas de presos guillotinados para plasmar la carne podrida exactamente como lucía en alta mar. Hoy vas a presenciar la autopsia definitiva de la balsa de la Medusa. Vamos a destripar los diarios censurados de los supervivientes, la locura obsesiva del artista que convivió con el hedor de la muerte y los mensajes políticos ocultos que el gobierno francés intentó enterrar a toda costa. Quédate hasta el final porque después de este vídeo nunca volverás a mirar una obra de arte de la misma manera. Prepárate porque entramos en la balsa. El genio atormentado de Théodore Géricault. Para entender el impacto de su obra cumbre, primero debemos comprender la mente del hombre que empuñó el pincel. Nacido en Rouen en 1791, en el seno de una familia de la alta burguesía, Théodore Géricault gozó de una independencia económica absoluta gracias a la herencia de su madre. Al no depender de los encargos de la iglesia o de la corona para subsistir, tuvo un privilegio casi único en su época: la libertad de pintar guiado únicamente por una pulsión visceral y sin rendir cuentas a nadie. Un momento clave que cambió su destino ocurrió en 1816, cuando decidió marchar a Italia. Aquel viaje no fue un simple retiro académico, sino una huida desesperada y un profundo catalizador emocional. Géricault escapaba de París tras el estallido de un escándalo familiar intolerable. Mantenía un romance clandestino y apasionado con Alexandrine Modeste-Carrier, la esposa de su tío materno. Devorado por la culpa, el rechazo social y la agitación interior, buscó refugio en el arte italiano. Pasó los primeros meses en Florencia, deslumbrado por el Renacimiento, pero fue en Roma donde encontró su verdadera epifanía creativa. Fascinado por la monumentalidad de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y la fuerza de Caravaggio, Géricault absorbió el uso dramático de las luces y las sombras. En las calles romanas quedó impactado por la carrera de los caballos bárbaros en el Corso durante el carnaval, un espectáculo salvaje y peligroso que plasmó en numerosos lienzos y que alimentó su obsesión por la anatomía equina y el movimiento sin control. Al regresar a París en 1817, Géricault ya no era el mismo. Traía consigo el espíritu puro y tormentoso del romanticismo. Mientras que el arte oficial de París seguía anclado en el neoclasicismo,
un estilo que buscaba la perfección fría, la simetría y la razón a través de estatuas perfectas e historias mitológicas, Géricault volvió decidido a dinamitar las reglas del juego. Para él, el arte ya no debía ser intelectual ni moralmente correcto. Debía plasmar la emoción desbordada, el caos y la cruda verdad de la experiencia humana. Por eso, a contracorriente de la academia, a Géricault le atraían los temas más oscuros y prohibidos de su tiempo: la violencia, el horror, la locura y los destinos trágicos de los marginados. Su temperamento autodestructivo y su desprecio por el peligro, especialmente su imprudencia extrema a caballo, que le costaría varias caídas graves, lo empujaban constantemente al límite. Géricault era una llama que ardía con demasiada fuerza, un genio obsesivo atrapado en su propio torbellino, destinado a consumirse muy pronto. El estilo de Géricault, rompiendo las reglas del academicismo. Para entender por qué este cuadro causó un terremoto, hay que entender el panorama artístico de la época. París estaba dominada por el neoclasicismo, un estilo plano, frío, casi escultórico, donde las pinceladas se escondían y los héroes morían de forma limpia y honorable. Géricault mandó todo eso al demonio. Su estilo se basaba en la fuerza visceral y el dinamismo. Aprendió de los maestros barrocos como Rubens a usar pinceladas empastadas, cargadas de pintura, que aportaban textura y una vibración casi violenta al lienzo. Géricault no buscaba la belleza idealizada, buscaba el impacto emocional puro. Sus figuras no están posando estáticas, están atrapadas en una tensión muscular extrema, con tendones marcados, torsiones anatómicas violentas y expresiones de puro pánico. Fue el nacimiento del romanticismo pictórico en Francia. El arte ya no intentaba educar moralmente al espectador, ahora buscaba hacerlo temblar de horror. El secreto de las sombras, Miguel Ángel y Caravaggio. El estilo de Géricault en este lienzo no nació de la nada. Es un híbrido perfecto, casi quirúrgico, entre dos de los mayores titanes de la historia del arte. Por un lado, tenemos el impacto de Miguel Ángel. Durante su viaje a Italia, Géricault quedó completamente obsesionado con la musculatura monumental, titánica e hipertrofiada de la Capilla Sixtina. De ahí nace la gran paradoja visual de la balsa. Aunque los náufragos llevan casi 2 semanas muriéndose de hambre, deshidratados y devorándose entre sí, no lucen como esqueletos vivientes, lucen como semidioses. Tienen espaldas hercúleas, hombros masivos y anatomías perfectas talladas en tensión. Géricault no quería dar lástima, quería transmitir la tragedia griega. Al aplicar la estética de los dioses a la miseria humana, logró que la desesperación de esos hombres no fuera solo patética, sino monumental y heroica. Por otro lado, para encender la atmósfera de esta pesadilla, Géricault invocó los fantasmas de Caravaggio y el tenebrismo barroco. Géricault inunda la balsa con una luz brutal, artificial y dramática. No hay una iluminación diurna natural ni un sol compasivo. Es una luz de tormenta que rasga la escena con violencia desde la izquierda, cortando los cuerpos a la mitad y proyectando sombras profundas que devoran el lienzo. Este claroscuro extremo no es solo un capricho estético, es una magistral herramienta de censura y suspenso. Géricault utiliza las sombras más densas para ocultar en la penumbra los detalles más escabrosos y macabros del canibalismo,
los miembros cercenados, la carne humana mordida, cumpliendo con las normas de la época, pero dejando que la imaginación del espectador complete el horror. Al mismo tiempo, esa misma luz violenta golpea con crueldad la palidez cetrina de los cadáveres en primer plano, haciéndolos brillar con un destello fantasmal. Es el secreto de las sombras, usar la oscuridad para narrar lo innombrable. La traición de la fragata Medusa. El suceso que inspiró su gran obra ocurrió en junio de 1816, cuando la fragata real Medusa zarpó hacia Senegal. Al mando de la nave se encontraba el aristócrata Hugues du Roy de Saumarez. Este hombre había ganado sus galones no por su pericia en el mar, llevaba 25 años sin navegar, sino por su fidelidad absoluta a la monarquía de los Borbones, recién restituida tras la caída de Napoleón. Haciendo oídos sordos a sus oficiales, el capitán cometió una cadena de errores absurdos y encalló la fragata en un banco de arena en un día de perfecta visibilidad y mar en calma. El pánico estalló a bordo. Al no haber suficientes botes salvavidas, el gobernador, el capitán y los altos oficiales confiscaron los botes para salvarse ellos mismos. Y las clases bajas, unas 147 personas, fueron empujadas a la fuerza a ocupar una balsa precaria construida a toda prisa con tablones sueltos. Al principio, los botes prometieron remolcarlos, pero a los pocos minutos, temiendo que el peso los retrasara, el capitán ordenó cortar las cuerdas. La balsa quedó abandonada a su suerte en mitad del Atlántico. Las 13 noches del horror absoluto. Lo que ocurrió en esa balsa durante los siguientes 13 días superó los límites de la cordura humana. La primera noche, la estructura cedió por los bordes debido al sobrepeso. Todos se aglomeraron de forma violenta en el centro para mantenerse a flote. 20 personas desaparecieron engullidas por las olas antes del amanecer. Durante la segunda noche, presos del alcohol y del pánico, un grupo de hombres inició un motín violento intentando destruir la balsa. Los oficiales respondieron con una carnicería a sangre fría. Atacaron con sus armas, asesinando a unas 65 personas. Al cuarto día, los víveres eran inexistentes. El hambre y la sed eran tan atroces que los supervivientes se vieron obligados a romper el último gran tabú de la humanidad, el canibalismo. El cirujano de a bordo, Henri Savigny, describió cómo cortaron los cadáveres de los caídos en tiras y las pusieron a secar en el mástil para poder consumirlas. Al cabo de una semana, tras una fría discusión sobre las reservas de vino restantes, los oficiales tomaron la decisión más despiadada. Arrojaron vivos al mar a los heridos y enfermos para prolongar las raciones. Cuando el bergantín Argus los avistó por pura casualidad, tras 13 días flotando a la deriva, solo 15 hombres continuaban respirando en la balsa. El taller morgue y la monomanía del pintor. Cuando la noticia se filtró gracias a un informe publicado por los supervivientes Savigny y Correag, el escándalo sacudió a Francia. Géricault, conmovido, decidió pintar una obra monumental que sirviera como bofetada política. Pero para lograr plasmar el auténtico sufrimiento humano, llevó su método artístico a un extremo macabro que rozaba la locura. Géricault alquiló un taller inmenso cerca del hospital de Beaujon. Utilizando sus conexiones con médicos, comenzó a recolectar trozos de cadáveres auténticos, brazos y piernas amputadas de la morgue e incluso las cabezas de reos guillotinados.
los mantenía bajo su cama y esparcidos por el estudio durante semanas para estudiar pacientemente los tonos lívidos de la piel muerta, el color verdoso de la gangrena y las texturas de la descomposición. Vivía inmerso en una atmósfera insoportable por el olor a carne podrida, pero a él no le importaba. Esta cercanía con la muerte y los hospitales despertó en él una obsesión paralela, la locura. Géricault pasaba horas observando a los enfermos mentales del manicomio local, fascinado por cómo el sufrimiento deformaba las expresiones humanas. Dispuesto a no distraerse con la vida social, se rapó la cabeza al cero para obligarse a no salir a la calle. Pasó 18 meses encerrado en su propia celda artística, devorado por la monomanía. La maldición química del betún de Judea. Hay un secreto técnico y trágico sobre este cuadro que muy poca gente conoce. Se está muriendo lentamente. Para conseguir esas sombras profundas, dramáticas y rápidas que tanto ansiaba, Géricault utilizó en su paleta una enorme cantidad de un pigmento llamado betún de Judea. En aquella época, el betún era muy popular porque permitía crear tonos oscuros y ricos de forma casi instantánea. Sin embargo, los pintores no sabían que el betún es químicamente inestable a largo plazo. Con las décadas, este componente nunca termina de secar del todo, se vuelve líquido bajo las capas de barniz, se expande y devora los colores claros que tiene alrededor. Es por eso que la balsa de la Medusa que vemos hoy en el Louvre es mucho más oscura, negra y opaca de lo que era en 1819. La propia pintura utilizada por Géricault actuó como una maldición, devorando los detalles de su obra maestra tal y como el océano devoró a los marineros. Anatomía del lienzo y la geometría piramidal. Al analizar la geometría interna del lienzo, descubrimos la genialidad matemática de Géricault. El cuadro funciona mediante una serie de líneas diagonales que forman dos pirámides que chocan entre sí. La primera pirámide, a la izquierda, está delimitada por el mástil, las cuerdas y la gran vela. Esta, hinchada violentamente por el viento, empuja la balsa hacia el mar embravecido, reforzando la sensación de que las fuerzas de la naturaleza son implacables y juegan en contra de los náufragos. Todo en esta estructura apunta al peligro, al caos y a la amenaza constante de un desenlace fatal. La segunda pirámide, a la derecha, representa la condición humana y la esperanza. Nace en el rincón inferior izquierdo, donde yacen los cuerpos inertes y los muertos, algunos con las piernas suspendidas sobre el agua. Desde esa base, la composición asciende de forma dinámica a través de los supervivientes, que se incorporan y se sostienen unos a otros, acumulando fuerza y tensión hasta culminar en la figura que agita un paño, auténtico vértice de la pirámide. Desde ese punto, la mirada se proyecta hacia el diminuto Argus, apenas visible en el horizonte, el barco que finalmente rescataría a los supervivientes. Es una genialidad visual. En un solo recorrido ocular pasamos de la muerte absoluta a la esperanza de la supervivencia. Los rostros ocultos de la balsa. Si hacemos zoom en el primer plano inferior izquierdo, nos encontramos con una de las imágenes más desgarradoras. Un anciano aferrado al cadáver desnudo de su joven hijo. Esta figura no es casual, es una alusión directa al mito clásico del conde Ugolino en la obra de Dante, el hombre atrapado que tuvo que alimentarse de la carne de sus propios hijos.
es la forma elegante y simbólica en la que Géricault introduce el horror del canibalismo en la pintura oficial del salón sin ser censurado por la Iglesia. Otro secreto fascinante se esconde en los modelos que posaron. Géricault usó a sus alumnos y amigos cercanos. El cadáver tendido boca abajo en el tablón inferior central, con las piernas cruzadas e inertes, fue modelado nada menos que por un jovencísimo Eugène Delacroix, quien años más tarde se convertiría en el gran líder del romanticismo francés. Delacroix escribió en sus diarios la profunda admiración que le inspiraba el genio de este hombre extraordinario. En lo más alto de la pirámide humana, un hombre agita desesperadamente un jirón de tela hacia el horizonte. Se trata de Jean Charles, un marinero negro de origen humilde. Colocar a un mulato en el punto más alto, convirtiéndolo en el héroe que rescata a toda la balsa, fue una declaración política revolucionaria en 1819. Un manifiesto militante implícito a favor de la abolición de la esclavitud, que los sectores más reaccionarios de la monarquía intentaban restablecer. Pero aquí está el giro más desgarrador del lienzo que los diarios de los supervivientes confirman. En el preciso instante que pinta Géricault, el barco de rescate en el horizonte no se está acercando, se está alejando. Los náufragos lo vieron desaparecer y cayeron en la más absoluta desesperación durante horas, antes de que el navío cambiara de rumbo por casualidad y regresara a por ellos. Géricault no pintó el rescate feliz, pintó el momento de máxima tensión dramática. Conclusión: el precio del éxito. El cuadro supuso una bofetada colosal para el régimen de Luis XVIII. Era un lienzo que no servía para glorificar a la patria. Recordaba de forma monumental una vergüenza estatal y la muerte de inocentes a causa de la corrupción política. El impacto fue tan demoledor que la policía tuvo que intervenir ante la provocación y los tribunales se vieron salpicados por el escándalo. El Estado francés consideró la obra demasiado peligrosa y se negó a comprarla en vida del autor, siendo adquirida tras su fallecimiento. El coste humano para el artista fue demoledor. Géricault quedó psicológicamente destrozado por el proceso, recluido en su inmenso taller vacío, asaltado por tormentos personales y un romance familiar prohibido. Solo, deprimido y exhausto, sufrió un accidente de caballo que agravó su precaria salud y sus crisis mentales. Théodore Géricault falleció en París en 1824 con tan solo 32 años de edad. El pintor murió joven, pero habiendo cambiado el destino de la pintura europea para siempre, regalándole a la humanidad el retrato más descarnado, salvaje y eterno del instinto de supervivencia. La balsa de la Medusa no es solo una pintura, es el recordatorio de hasta dónde puede caer el ser humano cuando el instinto de supervivencia aplasta a la moral, y de cómo el arte es capaz de inmortalizar la verdad incluso cuando los poderosos intentan enterrarla. Si te ha apasionado este viaje a los abismos del arte y la historia, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte las próximas autopsias artísticas que traemos al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando estas historias ocultas. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que Géricault cruzó la línea ética al meter cadáveres reales en su taller? ¿O era el único camino para alcanzar la genialidad? Te leo aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.